Hola, hola, mis queridísimos amantes del chismorreo turco y sobre todo, fans incondicionales de la pareja más explosiva de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para una dosis de drama, romance y, por qué no, un poquito de misterio. Porque hoy, damas y caballeros, tengo para ustedes una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Una noticia que en pleno 8M, Día Internacional de la Mujer, adquiere un significado aún más especial. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas cosas que no se ven todos los días. De esas noticias que corren como la pólvora por las redes sociales y que, de repente, te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y abróchense los cinturones porque este viaje va a ser emocionante. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a unirse a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traemos todas las novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los que hacen que este canal siga creciendo día a día. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Qué sorpresa nos tienen preparada en este 8M? Agárrense fuerte porque lo que viene es bomba. Y es que, a ver, seamos honestos, la relación entre Can y Demet ha sido un auténtico culebrón desde el principio. Desde que protagonizaron Erkenci Kuş Pájaro Soñador, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Todo el mundo hablaba de ellos, todos querían que fueran pareja en la vida real. Las redes sociales ardían con hashtags y teorías conspirativas. Y claro, ellos, muy astutos, jugaban al despiste alimentando aún más el misterio. Hubo momentos de cercanía, miradas cómplices, gestos cariñosos que hacían que los fans se ilusionaran. Pero también hubo rumores de peleas, de celos, de distanciamientos. En fin, un auténtico torbellino de emociones. Y después, como saben, cada uno siguió su camino. Can se fue a Italia, Demet continuó trabajando en Turquía. Parecía que la historia había terminado. Pero, ¿realmente terminó? ¿O solo fue un punto y aparte? Porque últimamente, mis amigos, las señales apuntan a que algo se está cocinando a fuego lento. Algo que podría sorprendernos a todos. Y el 8M, como les decía, podría ser la fecha clave. Hace unas semanas empezaron a circular unas fotos en las redes sociales que llamaron mucho la atención. Fotos de Can y Demet en el mismo lugar. Sí, lo sé, suena increíble, pero es cierto. Ambos fueron vistos por separado, en un lujoso resort en las afueras de Estambul. Algunos fans incluso juran haberlos visto juntos, paseando por los jardines o cenando en un restaurante romántico. Claro, podrían ser simples coincidencias. Podrían estar allí por trabajo o por asuntos personales. Pero, ¿tantas coincidencias seguidas? Huele a gato encerrado, ¿no creen? Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Resulta que tanto Can como Demet han estado muy activos en sus redes sociales, publicando mensajes que a primera vista, no parecen tener nada que ver entre sí. Pero si los analizamos con detenimiento, si leemos entre líneas, podemos encontrar ciertas pistas que nos hacen pensar que están comunicándose de forma indirecta. Por ejemplo, Can publicó una foto de él mirando al horizonte, con una frase que decía algo así como buscando la luz en la oscuridad. Y Demet al día siguiente subió una imagen de un amanecer espectacular, con un texto que decía, la luz siempre regresa. ¿Coincidencia? No lo creo. Demasiado poético para ser casualidad. Parece que ambos están pasando por momentos difíciles, que están buscando una salida, una esperanza. Y quizás, solo quizás, esa esperanza se encuentre el uno en el otro. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como saben, el 8M es un día muy importante para las mujeres de todo el mundo. Un día para reivindicar sus derechos, para luchar por la igualdad, para celebrar sus logros. Y tanto Can como Demet son personas muy comprometidas con esta causa. Can, por ejemplo, ha participado en varias campañas de concienciación sobre la violencia de género. Y Demet es una defensora acérrima de los derechos de las mujeres. Ambos utilizan su influencia para dar visibilidad a estos temas tan importantes.
Entonces, ¿qué tienen planeado para este 8M? ¿Qué sorpresa nos tienen preparada? Aquí es donde entra la bomba que les prometí al principio del vídeo. Según fuentes muy cercanas a la pareja, Khan y Demet están trabajando juntos en un proyecto secreto. Un proyecto que tiene como objetivo empoderar a las mujeres, darles voz, inspirarlas a luchar por sus sueños. ¿De qué se trata exactamente? Esa es la gran pregunta. Algunos rumores apuntan a que podrían estar preparando una serie de televisión o una película que aborde temas como la igualdad de género, la violencia machista y el empoderamiento femenino. Otros dicen que podrían estar organizando un evento benéfico para recaudar fondos para organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres. Y hay una tercera teoría, mucho más ambiciosa, que habla de la creación de una fundación conjunta para apoyar a mujeres emprendedoras y talentosas. Una fundación que les brinde las herramientas y los recursos necesarios para alcanzar sus metas. Sea cual sea el proyecto, lo que está claro es que Khan y Demet están unidos por una causa común. Y que están dispuestos a utilizar su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor para las mujeres. Pero, ¿y el romance? ¿Qué pasa con esa chispa que surgió durante Erkentzikos? ¿Aún hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, según mis fuentes, el proyecto que están preparando juntos no solo tiene un fin social, sino también personal. Al parecer, Khan y Demet han estado hablando mucho en los últimos meses. Han limado asperezas, han superado malentendidos y han descubierto que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Han comprendido que su conexión es única, que va más allá de la pantalla. Y que quizás, después de todo, están destinados a estar juntos. Por eso, este proyecto conjunto podría ser la excusa perfecta para reconectar, para revivir la llama del amor. Para demostrarse a sí mismos y al mundo entero que su historia no ha terminado. Así que, mis queridos amigos, prepárense para lo que está por venir. Porque este 8M podría ser el inicio de una nueva etapa en la vida de Khan Yaman y de Demet Özdemir. Una etapa llena de proyectos sociales, de empoderamiento femenino y, quién sabe, quizás también de amor. Y es que, a ver, seamos realistas, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Son una pareja icónica, una pareja que ha hecho soñar a miles de personas en todo el mundo. Y si su amor puede contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, pues mucho mejor. Así que crucemos los dedos, encendamos velas y esperemos con ansias el 8M. Porque ese día, quizás, tengamos la confirmación de que Khan y Demet han vuelto para quedarse. No solo como amigos, no solo como compañeros de trabajo, sino como algo más. Y hablando de amor, no puedo dejar de mencionar la reciente boda de Demet. Sí, lo sé, muchos de ustedes todavía están un poco dolidos por esa noticia. Pero a ver, hay que ser realistas, Demet es una mujer hermosa y exitosa que tiene todo el derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad. Y aunque su matrimonio con Ozan Koc no duró mucho, eso no significa que no haya sido una experiencia valiosa para ella. Al contrario, creo que le ha servido para aprender, para crecer y para saber qué es lo que realmente quiere en la vida. Y quizás, solo quizás, lo que realmente quiere en la vida es Khan Yaman. A ver, no me malinterpreten, no estoy diciendo que Demet vaya a dejar a su esposo de inmediato para volver con Khan. Pero sí creo que la puerta está abierta. Que ambos se han dado cuenta de que su conexión es especial y que no pueden ignorarla por más tiempo. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Khan y Demet siempre ha sido muy mediática. Desde el principio han estado en el ojo del huracán, expuestos a la presión de los fans y de los medios de comunicación. Y eso, obviamente, ha afectado su relación. Ha generado tensiones, malentendidos y quizás incluso ha sido la causa de su separación. Pero ahora ambos son más maduros, más conscientes de lo que quieren y de lo que no quieren. Y creo que están dispuestos a hacer todo lo posible para que su relación funcione, esta vez sin importarles lo que digan los demás. Así que, mis queridos amigos, no pierdan la esperanza. Porque el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver a florecer. Y quizás este 8M, Khan y Demet nos den la prueba definitiva de que su amor es más fuerte que nunca. Y si no es así, no se preocupen. Porque lo importante es que ambos estén bien, que sean felices y que sigan trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. El amor es importante, sí, pero también lo es la amistad, la solidaridad y el compromiso social.
Y Can y Demet son un ejemplo de ello. Son dos personas talentosas, comprometidas y con un gran corazón. Y estoy seguro de que hagan lo que hagan, seguirán inspirándonos y emocionándonos con su trabajo. Así que, ya lo saben, estén atentos a las redes sociales de Can y Demet este 8M. Porque ese día, quizás, tengamos la noticia bomba que todos estamos esperando. Y si no, no se preocupen, porque aquí en el canal les traeremos todas las novedades y los chismes más jugosos. Y hablando de novedades, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde les compartimos contenido exclusivo, fotos inéditas y sorteos increíbles. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia bomba? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué proyecto social creen que están preparando? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Y ahora sí, mis queridos amigos, me despido por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dejado con la intriga. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Muy bien, mis queridos detectives del corazón y fanáticos de las telenovelas turcas, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba que gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir para este 8M no es simplemente un rumor de reconciliación amorosa, sino algo mucho más profundo y significativo. Hemos explorado la posibilidad de que estén trabajando juntos en un proyecto secreto con un fuerte componente social, un proyecto diseñado para empoderar a las mujeres y darles voz en este Día Internacional de la Mujer. Hemos analizado las pistas sutiles en sus redes sociales, las coincidencias sospechosas y la conexión innegable que siempre ha existido entre ellos. También hemos reconocido la complejidad de su historia, los altibajos, las presiones mediáticas y los caminos separados que tomaron en algún momento. Pero a pesar de todo, la chispa sigue ahí, y la posibilidad de una reconciliación, tanto personal como profesional, sigue siendo una llama viva. Hemos considerado la reciente situación sentimental de Demet, su matrimonio y la posibilidad de que, a pesar de todo, su corazón siga latiendo por Can. Y hemos enfatizado que, más allá del romance, lo importante es su compromiso con causas sociales y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. En definitiva, la bomba del 8M no es solo un chisme jugoso, sino una oportunidad para celebrar el talento, la solidaridad y el potencial de dos figuras públicas para generar un impacto positivo en la sociedad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué tipo de proyecto social les gustaría verlos realizar? ¿Qué mensaje les gustaría enviarles a Can y Demet en este 8M? Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta leer sus comentarios. Finalmente los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y síganos en nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos detectives.